En este vídeo vamos a repasar pues la clase correspondiente a la ecuación de onda y bueno pues básicamente esta clase se va a dividir en dos partes. Pues la primera, la obtención y clasificación de la ecuación de onda, y después la resolución numérica de dicha ecuación. Para la obtención de la ecuación de onda, pues simplemente podemos partir de una cuerda de longitud L en la que hemos fijado los extremos y vamos a considerar un elemento diferencial de esa cuerda. ¿De acuerdo? La cuerda, el dibujo de la cuerda básicamente lo tenéis aquí y el dibujo del elemento diferencial de cuerda aquí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a considerar las tensiones en el punto A y en el punto B para después pues hacer un límite y acercar el punto B al punto A. ¿De acuerdo? Entonces vamos a considerar cuánto vale la tensión en el punto A, luego la tensión en el punto B. Haremos un desarrollo en serie de Taylor de el resultado obtenido en el punto B alrededor del resultado obtenido, bueno, alrededor del punto A simplemente. Y bueno, luego consideraremos que A y B están infinitamente próximos. ¿De acuerdo? Bueno, si hacemos esto y consideramos que T es la tensión que tiene la cuerda, U va a ser el desplazamiento de la cuerda hacia arriba o hacia abajo desde la posición horizontal, pues simplemente vemos que la tensión en el punto A se puede expresar como menos T por el seno de alfa 1. ¿De acuerdo? Puesto que estamos considerando que alfa es un ángulo muy pequeño, pues el seno de alfa 1 es aproximadamente igual a la tangente de alfa 1 y la tangente de alfa 1 es simplemente pues delta i partido por delta x, se puede aproximar, ¿de acuerdo? Y eso, cuando delta x tiende a 0, pues se puede aproximar también, o se puede considerar que es la derivada en el punto x igual a, la derivada con respecto a x. Si hacemos lo mismo en el punto B, pues obtenemos una expresión parecida, ¿vale? La única diferencia es pues el punto donde estamos considerando esa tensión. Si ahora hacemos un desarrollo en serie de Taylor del resultado obtenido en el punto B, alrededor del punto A, ¿vale? Tendríamos que desarrollar esta derivada y por lo tanto nos aparece una derivada segunda aquí en el punto A, ¿vale? Por diferencial de x, que es la distancia entre el punto A y el punto B. Ahora consideramos que W es simplemente pues una densidad de peso, un peso por unidad de longitud, ¿de acuerdo? Y por lo tanto la masa se puede expresar como W diferencial de x entre G. Teniendo esas cosas en cuenta e igualando pues las fuerzas utilizando la segunda ley de Newton, ¿de acuerdo? Pues obtenemos esta expresión. Si ahora simplificamos, pues directamente pues habría términos que desaparecen, pues en concreto este término y este término, y pues una vez que hemos simplificado eso también desaparecería diferencial de x y diferencial de x que aparecen aquí. Eso nos da directamente la ecuación de onda unidimensional. ¿De acuerdo? Si en lugar de considerar pues una onda que se está desplazando en una cuerda, que es pues un elemento unidimensional, consideramos una onda en más dimensiones, pues obtendríamos la ecuación de onda multidimensional, porque aquí el laplaciano que nos aparece lo podemos considerar en dos o más dimensiones. Por supuesto, en una dimensión esta ecuación se transformaría en esta. Bueno, podemos ahora pasar directamente a la clasificación de la ecuación de onda. Para clasificarla, recordemos que simplemente tenemos que recurrir al discriminante, teniendo en cuenta pues cuáles son los coeficientes de la ecuación.
¿De acuerdo? Vemos que aquí a la derivada parcial segunda con respecto a x le acompaña un 1, a la derivada parcial segunda con respecto a t o con respecto a y, porque es la segunda variable, le acompaña menos tg por w. Por lo tanto, a es igual a 1 en nuestro caso, b, que es el coeficiente que acompaña a la derivada parcial cruzada, pues es 0, y c es menos tg partido por w. La tensión es mayor que 0, la gravedad es mayor que 0, w también es mayor que 0. Por lo tanto, b al cuadrado menos 4 por a por c será un número positivo y estamos hablando de una ecuación de tipo hiperbólico. Bueno, eso correspondería a la clasificación. En lo que respecta a la discretización, pues podemos realizar el mismo proceso que hemos realizado con otras ecuaciones anteriormente. Pues si recordáis, en la ecuación del calor también nos aparecía un laplaciano en el lado derecho de la ecuación, pero en ese caso, en el lado izquierdo nos aparecía una primera derivada. El lado derecho lo podemos discretizar exactamente igual. Recordemos que en aquel caso utilizamos pues simplemente una aproximación de la derivada parcial segunda mediante una diferencia finita centrada, ¿de acuerdo? En este caso pues vamos a utilizar lo mismo, una diferencia finita centrada de segundo orden que nos aproxima bien la segunda derivada. Y en el lado izquierdo de la ecuación tenemos una derivada parcial segunda con respecto a t. Pues utilizamos la misma técnica, ¿de acuerdo? Luego en este caso, en el lado izquierdo y en el lado derecho utilizaremos una discretización de la derivada parcial segunda mediante una diferencia finita centrada de segundo orden. Démonos cuenta de que aquí la notación que hemos utilizado es simplemente pues u sub i j. Recordemos que esto es simplemente i y j son simplemente dos letras que utilizamos para representar, pues en este caso, la posición en x y el tiempo, ¿de acuerdo? Luego el superíndice j representa t sub j, el subíndice i representa x sub i, ¿de acuerdo? Luego simplemente una abreviatura para representar el valor de la solución en el punto x sub i en el instante de tiempo t sub j, ¿de acuerdo? Bueno, en el resto de las transparencias pues utilizaremos indistintamente i y j en el superíndice o en el subíndice, es decir, a veces nos aparecerá u sub j i como está aquí escrito, o bien u sub i j como está aquí escrito, o u sub j i, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo, solo que hemos intercambiado pues las letras, pero esto representa simplemente ux sub j t sub i, ¿de acuerdo? Luego subíndice y superíndice están destinados a representar la posición espacial y temporal respectivamente. Bueno, hecha esta aclaración, pues nos damos cuenta de que lo que aparece en nuestra ecuación es u sub i j más 1 representando pues representando la solución en el instante j más delta t, es decir, esto corresponde a una aproximación de la solución en el futuro, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros queremos conocer y nos aparecen pues una serie de términos que dependen de j menos 1 y de j, ¿de acuerdo? Bueno, los términos que dependen de j son los valores de la solución en el instante actual. Los que dependen de j más 1 son los valores de la solución que queremos conocer en el instante siguiente. Y los valores de la solución en j menos 1 pues son los valores de la solución en el pasado, ¿de acuerdo? En un instante anterior. Ahora veremos cómo podemos aproximar u sub j menos 1, porque ese u sub j menos 1 no lo conocemos. Sí que conocemos los valores de u sub j en cualquier posición, puesto que vienen dados por la condición inicial, por una de las condiciones iniciales que nos deben dar. Analizaremos ahora en un momento cuántas condiciones iniciales deben darnos. Recordemos que
si nos aparece una sola derivada con respecto al tiempo, nos deben dar una condición inicial. Si nos aparece una derivada segunda, nos deberán dar dos condiciones iniciales, una para la posición y otra para la velocidad. Bueno, puesto que lo que nosotros queremos conocer es el valor de la solución en el instante siguiente, en j más 1, lo despejamos y simplemente pues, nos aparecería esta discretización de la ecuación. Aquí vemos que nos aparece c al cuadrado por delta t al cuadrado partido por delta x al cuadrado. Y bueno, el valor límite de la estabilidad corresponde precisamente pues al que hemos colocado aquí, ¿de acuerdo? C al cuadrado por delta t al cuadrado partido delta x al cuadrado es menor o igual que 1. Recordemos que eso simplemente es c al cuadrado partido de delta x al cuadrado partido de delta t al cuadrado menor o igual que 1. ¿De acuerdo? Recordemos que c es la velocidad de propagación de la onda física y delta x partido por delta t, digamos que es una especie de velocidad de propagación numérica de la información. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos dice esta expresión es que c al cuadrado o el cociente entre la velocidad de propagación física y numérica debe ser siempre menor o igual que 1. Y eso impone que la velocidad a la que se propaga la información numérica siempre tiene que ser mayor o igual que el valor absoluto de la velocidad física. Bueno, eso es una condición de estabilidad. Los primeros que propusieron o que se dieron cuenta de que esa condición era necesaria fueron Courant, Friedrichs y Levy, por eso a esa condición le llamamos CFL. Esta condición CFL ya la estudiaremos un poquito más adelante, pero es una condición que afecta generalmente pues, a ecuaciones en derivadas parciales de tipo hiperbólico sobre todo, y bueno, pues ya hemos dicho que impone una restricción sobre la velocidad a la que debe propagarse la información en nuestro método. Esta información debe propagarse más rápido numéricamente que físicamente, con el fin de que nuestro método sea capaz de capturar pues, la información física del proceso físico que estamos simulando. Bueno, una vez mencionado esto, pues simplemente podemos recapitular un poquito y darnos cuenta de que la discretización que hemos utilizado vemos que tiene orden 2 en espacio y en tiempo. Eso corresponde al error de truncamiento local de la discretización de nuestra ecuación. Bueno, y vemos también que para resolver numéricamente esta ecuación pues vamos a necesitar en concreto valores iniciales de la solución en t igual a 0 y en t igual a menos delta t. Resulta que en t igual a 0 vamos a tenerlos, pero en t igual a menos delta t no. Esto corresponde al valor de la solución UJ, y esto corresponde al valor de la solución UJ menos 1, ¿de acuerdo? U super J menos 1, ¿de acuerdo? Y por lo tanto vamos a tener que aproximar el valor de la solución en menos delta t. Eso veremos ahora después que podemos hacerlo gracias a que tenemos una condición inicial para la velocidad. Además, vemos que la ecuación depende de la segunda derivada espacial, ¿de acuerdo? Por lo tanto, necesitaremos pues, condiciones de contorno en x igual a 0 y en x igual a L. Recordemos que esto es porque tenemos un dominio unidimensional. Si tuviéramos un dominio bidimensional, necesitaremos condiciones de frontera para todo el contorno del dominio. Y además tenemos una segunda derivada temporal, por lo tanto necesitaremos valores iniciales para la solución en t igual a 0, es decir, para el desplazamiento en t igual a 0 y para la velocidad en t igual a 0. Esa velocidad nos permitirá, ahora veremos, despejar una aproximación de u sub j menos 1.